Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Vega, bienvenidos a su programa Eterna Redención. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Gracias Padre Celestial por este maravilloso tiempo, Dios del cielo. Seas tú mismo tocando y hablando a cada vida, a cada corazón, Señor bendito. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque sé que tú eres un Dios maravilloso que tocará por medio de este programa a cada vida en el nombre de Jesús. Ahora a continuación con nuestro pastor Oscar Pérez. Eterna Redención. Bueno, gracias hermano Cristian. En primer lugar, gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar con todos ustedes. Y claro que sí, gracias a usted Cristian por haber tenido ese privilegio de presentar y entregar ese tiempo en las manos del eterno Dios. Así que vamos a la palabra directamente. En nuestro programa anterior estábamos hablando acerca de la definición de la libertad. Muchas veces tomamos la libertad como dice la misma escritura, como ocasión para volver a enredarnos, volver a caer en las mismas cosas, en las mismas consecuencias de las que antes un día el Señor nos despojó y que nosotros tomamos la decisión también de despojarnos de todas estas cosas que nos hacían daño. Pero cuando nosotros miramos conforme a la escritura, cuando nosotros miramos ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, verso 17, es el llamado que Dios hace a su amada iglesia. A todo aquel cristiano fiel y verdadero que un día tomó la decisión de renunciar al pecado, de renunciar a la maldad. Y por eso la recomendación que el apóstol Pablo nos hace aquí, que él nos hizo por medio de la palabra del eterno Dios santo y bendito, es lo siguiente. Capítulo 4, verso 17 del libro de los Efesios dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire, la Biblia dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en él. Conforme a la verdad que está en él es que nosotros debemos caminar, de que nosotros debemos vivir direccionados en primer lugar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos fue dado, el Espíritu Santo nos fue prometido en la vida del Señor, del Mesías, cuando Él vivió en esta tierra juntamente con sus discípulos, y llegó el momento de que Él tenía que irse, de que Él tenía que ir a tomar su lugar, de estar allí a la diestra del Padre, y Él lo dijo: no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por eso nos guía a toda justicia, a toda verdad, porque no hablaremos por nuestra propia cuenta, sino que hablaremos conforme el Espíritu nos lleva a que hablemos. Entonces, por eso la recomendación es andar como hijos de Dios, andar como hijos de luz. Cuando nosotros miramos que la palabra del Señor nos hace ese llamado de atención, nos hace ese llamado a permanecer firmes, cuando nosotros miramos allá en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, que compartíamos esa palabra en nuestro programa anterior. La Biblia dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque el Señor nos sacó de esa esclavitud para que vivamos en esa libertad, para que ya nosotros no volvamos a hacer lo que antes hacíamos. El apóstol Pablo dijo que si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cuando nosotros volvemos a reconstruir aquello que un día fue desbaratado completamente a causa del sacrificio del nuevo pacto por la sangre del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo el Salvador, a través de esa sangre del nuevo pacto se rompieron las maldiciones, las ataduras. Cristo se encargó de llevarlo todo allí en el madero, cuando Él dijo, cuando el profeta Isaías lo dijo 755 años antes de Cristo venir,
tomando nuestra naturaleza de hombre pero sin pecado, con la misión y visión de que Dios le dio de ir a una cruz, morir en una cruz, ser muerto, ser sepultado y al tercer día ser levantado con poder y gloria conforme a las Escrituras para darnos la victoria. Él nos dio la victoria, ya somos más que vencedores. Solamente que el hecho de que seamos ya más que vencedores, no podemos confiarnos y decir ya el Señor pagó por mí, como muchos hoy están predicando, diciendo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claro que sí, la persona es una nueva vida, una nueva criatura, pero tiene que vivir cada día más y más, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, porque por más de que sea una nueva vida, una nueva criatura, pero si volvemos otra vez atrás, volvemos a sacar ese hombre viejo, ese hombre que estaba viciado a los deseos engañosos, como nos dice Gálatas. Cuando nosotros miramos allá en el libro de los Gálatas, precisamente vamos a mirar allá, a echar una miradita a lo que nos dice ahí en el capítulo 5, versículo 16. Esto digo pues, y andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que queráis. ¿Ve? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. La palabra amonestación significa reprensión del Eterno. Imagínense, os amonesto, que como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no pueden entrar en el reino de los cielos si la persona no se arrepiente y si no se convierte. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos, que muchas veces, y eso lo decía en nuestro programa anterior, muchas veces se le echa la culpa al diablo, que porque soy mentiroso, que porque soy pendenciero, y todas estas son obras de nuestra propia carne, que cuando nosotros no crucificamos nuestras pasiones y deseos, no le entregamos esto al Señor y que permitimos que el Señor haga en nosotros esa transformación, esa regeneración por medio del Espíritu Santo, entonces eso va a estar ahí. Y eso es como cuando el árbol, la malaria se arranca de la tierra, pero queda alguna parte de esa raíz y eso va a retoñar. Así pasa muchas veces en las personas que no han completamente renunciado al hombre viejo, al hombre viciado, a los deseos engañosos de la carne. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos renovados por el Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Un cristiano fiel y verdadero no tiene por qué estar pensando por allá en la mujer de la esquina, pensando en otra mujer, teniendo su esposa y sus hijos. Tiene que tener la mirada puesta en el Señor primeramente, y número 2, también en su familia, en su esposa, porque esto es lo que Dios le agrada. Por eso dice la palabra que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Dice, vestidos del nuevo hombre, no dice vistas en del viejo hombre. El viejo hombre vuelve a su naturaleza pecaminosa de pecado, pero el nuevo hombre es el que se direcciona, el nuevo hombre es aquel que vive en el diseño de Dios, en el plan, en el propósito perfecto del Eterno. Vestidos pues del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad, por lo cual desechando la mentira. Mira, aquí esto es obra de la carne, desecha la mentira, y no es decir espíritu de mentira fuera, aunque la palabra también nos habla de que cuando venga el espíritu de verdad, eso el mismo Señor lo dijo. El espíritu de verdad es porque hay espíritu de mentira. Ahí sí, en esa parte tiene toda la razón, porque hay espíritu de mentira. Pero cuando se habla, digamos, o que hay pleitos, disensiones, contiendas tremendas, todo eso son obras de la carne, no son espíritus. Los espíritus, pues también al ver, digamos, una manifestación de estas, de las obras de la carne, pues ellos se unen, porque los demonios, los espíritus malignos son unidos. Y si ellos son unidos y el pueblo de Dios bien desunido, es tremendo. Pero cuando el pueblo de Dios estamos unidos, dependiendo de la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con lo que Dios nos ha entregado, que es la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, podemos resistir, podemos echar fuera en el nombre del Señor Jesucristo. No es yo reprendo y echo fuera, no. Cuando yo digo yo reprendo, lo estoy haciendo yo de mis propias fuerzas. Pero cuando yo digo en el nombre del Señor Jesucristo te reprendo y te echo fuera, tiene que huir por más demonio gigante que se sienta. Así que por eso la palabra del Señor nos enseña a llevar una vida y de identidad, una vida de santidad delante del Señor. La palabra del Señor
nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, ¿por qué muchas veces nos comportamos como bastardos? Dice la palabra del Señor. Decimos que somos cristianos y andamos siendo mentirosos, matando a otras personas con la lengua. Eso es un homicida y eso es obra de la carne. Llenos de hechicería. Hay muchos que practican la hechicería, la brujería dentro de las iglesias, haciendo ver las cosas del Espíritu y no son del Espíritu, sino son obras, manifestaciones de la carne y manifestaciones demoníacas, y hacen creerle a la gente de que es Dios el que está obrando. Y no, las cosas del Espíritu son muy claras. Dios es muy claro con cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Muchas veces la gente vive de experiencias de manifestaciones, que en cierto lugar, que el pastor, el misionero, bueno, como lo quiera llamar, que hizo descender escarcha. Miremos bíblicamente si Jesús de Nazaret hizo caer escarcha sobre la gente. Son cosas de que la gente saca unas ideologías tremendas. Otros que dicen, no, es que el Señor me calzó, me tapó el hueco de una muela. No, el Señor hace las cosas completas. El Señor cambia, transforma, Él da todas las cosas nuevas. Yo lo digo porque a mí el Señor, en una ocasión que tenía una parte de mi dentadura, estaba completamente dañada, y el Señor no me colocó una calza, me colocó mi muela nueva. Por eso lo digo. Entonces muchas veces la gente vive de experiencias y sacan de una experiencia una doctrina, y las cosas no son así. Por eso tenemos que vivir según el Espíritu. Si el Espíritu nos lleva a toda justicia y a toda verdad, no podemos salirnos del origen, del contenido original de la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que tenemos que ser imitadores. Y el Señor, por eso el Señor lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Esto es para el que cree, para aquella persona que ha creído verdaderamente en su corazón y que le ha dicho al Señor, quiero vivir conforme tú viviste, porque tú eres mi ejemplo a seguir. Entonces, amados, yo le invito en este minutico que me queda para que renuncie en este momento. Y vamos a renunciar a toda obra demoníaca, a todo espíritu inmundo demoníaco, a toda obra de la carne. Miren, en una ocasión estaba llorando en la oración de 3 de la mañana y echando fuera todo espíritu inmundo, demonios inmundos, echándolos fuera. Y me dice el Señor, ¿y las obras de la carne a dónde las deja? Y empiezo a orar conforme a la Escritura. Y me lleva el Señor ahí a Gálatas capítulo 5. Esto es hermoso, hermanos. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 18 en adelante. Dice la palabra. En el verso 19, manifiestas son las obras de la carne. Nuevamente, para que lo tenga muy en cuenta. Estos son obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo quiero que en este momento, le digo por qué, porque yo no me quiero ir solo en el arrebatamiento. Yo quiero que usted y yo, la iglesia, volemos con Cristo. Yo quiero que diga conmigo en esta hora, Señor Jesucristo, en este momento yo renuncio a toda obra diabólica, a toda obra satánica, a todo espíritu inmundo, pero también renuncio y echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todas las obras de mi carne que me han sometido, que me han tenido durante mucho tiempo esclavizado en todas estas cosas. Y la palabra de Dios me dice que los que practiquemos estas cosas, que somos dignos de muerte, que no entramos en el reino de los cielos. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fuera ahora mismo la idolatría, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las maledicencias, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y todas estas cosas que me están dañando, que están haciendo que mi carne no agrade a Dios. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, me despojo y echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todas las obras de mi carne y también las obras del enemigo, las obras del diablo, los espíritus inmundos y diabólicos se van de mi vida. Toda desobediencia se va de mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Toda falta de conocimiento se va de mi vida, porque escrito está que Dios me abrió los ojos de mi entendimiento y me has dado sabiduría e inteligencia para poder discernir entre lo bueno, lo puro, lo santo y lo profano. Hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, muero al viejo hombre y empiezo a vivir la vida en Cristo Jesús, porque soy renovado. Porque ahora ya no vivo según mi carne, sino que ahora vivo en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén y amén. Mis amados, que el eterno Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra les bendiga. Bendiciones y un abrazo. Eterna Redención. Poderosa palabra que nos dio nuestro pastor Oscar Pérez. Esperamos que haya sido de bendición. Si fue bendición en sus vidas, llámenos a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Véanos todos los domingos a las 9 p.m. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión, lo mejor para ver. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.